Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Hablando de Navidad, en Cali los visitantes disfrutan de los alumbrados en esta época decembrina. Hicimos un recorrido por la ribera del río en Cali, uno de los sitios más visitados de la capital del Valle del Cauca. Cerca de 2 millones de luces fueron instaladas en un recorrido de más de 1 kilómetro sobre el río Cali como un atractivo para turistas durante estas festividades. Un alumbrado en homenaje a Gabriel García Márquez llama la atención de miles de visitantes que por estos días llegan a la ciudad. Espectacular es la fuente que funciona al ritmo de la música que le ponen, y en la pared de la ermita, como estilo de un largometraje en homenaje a la ciudad de Cali. Los caleños que después de años regresan dicen que al observar el alumbrado en el Boulevard del Río sienten un cambio positivo en el aspecto de la ciudad. Muy tranquilo todo, hasta ahora no ha llegado a haber ningún tipo de problema, la gente está muy contenta, veo que la gente está feliz, que hay recochita. Y aunque el recorrido es bastante largo, ni las personas de la tercera edad se sienten cansadas al realizarlo. Y pues está muy bonito, está espectacular. 1 kilómetro, ¿está cansada o no? No, porque uno va caminando y va mirando y se va recreando y el tiempo y el cansancio no se siente. Al atractivo se suma una oferta gastronómica. Tenemos oferta gastronómica en el mercadillo navideño, donde pueden encontrar platos de todos los tipos y pues por lo general lo que lo hace atractivo es que tú puedes tomarte fotos, puedes jugar. Para los que quieran visitar el alumbrado podrán hacerlo entre las 7 y las 12 de la noche hasta el 7 de enero de 2015. Pasamos a noticias deportivas porque Arjen Robben fue elegido como el deportista del año en Holanda. El futbolista del Bayern Múnich superó en la votación a destacados patinadores y gimnastas en su país. El futbolista del Bayern Múnich, Arjen Robben, fue nombrado Deportista del año 2014 en Holanda por un jurado profesional, el cual anunció el portal de información Dutch News. Robben se impuso en una competición reñida a varios patinadores y al gimnasta Sunderland, que se hicieron con el título de los años anteriores. La última vez que un futbolista recibió la distinción del Deportista del Año en Holanda fue en 1987, cuando recayó en Ruud Gullit. Por otra parte, la selección holandesa de fútbol fue galardonada por el premio del Equipo del Año tras quedar tercera en el Mundial de Brasil, y su entrenador Louis van Gaal con el premio de técnico más destacado. Van Gaal señaló que aceptaba el reconocimiento con sentimientos encontrados, ya que su equipo no ha ganado nada después de todo este año. El talentoso y sexy cantante Maluma nos sorprendió gratamente cuando subió a su cuenta personal de Instagram una fotografía junto al ejército colombiano, donde al parecer estaba haciendo entrega de varios regalos a los soldados discapacitados, aprovechando esta época de Navidad. En el video y la imagen que compartió con sus seguidores, se pudo ver al talentoso artista festejando con todos los guardias, dejando claro, una vez más, su gran humildad y el amor que le tiene a su país. En una de las fotos colocó, abro comillas, acciones que no tienen ningún costo y llenan de alegría a muchos, incluyéndome a mí. Me pongo a pensar cuál es mi propósito en la vida y este es uno de tantos, generar sonrisas, cierro comillas, indicó el artista de reggaetón Maluma. De nuevo, la tecnología de impresión 3D emociona con sus logros. Esta vez el gran beneficiado es Derby, un perro que ha sufrido los efectos de una malformación de nacimiento en sus patas delanteras y que lo obligaba a arrastrarse para poder ir de un lado a otro. Su caso llegó a oídos de la firma 3D Systems, y quienes decidieron diseñarle un par de prótesis para mejorar su calidad de vida. 3D verdaderamente llegaron a revolucionar la reproducción de casi todo. En pasados hemos reportado acerca de implantes de cráneos impresos e incluso comida. Esta vez fue el perro Derby beneficiario de esta innovadora tecnología. Tara Anderson cruza caminos con Derby y decide adoptarlo. He was born
with deformed front legs. Por tal, Anderson le regala a Derby este carrito, pero se dio cuenta que lo inhabilitaba de muchas cosas, incluyendo jugar con otros caninos. Para suerte de Derby, Anderson, quien es la directora de 3D Systems, compañía de tecnología 3D, concluye que es hora de imprimir prótesis tan únicas como su nuevo amigo. Hey Derb, you got your new legs. En cuanto Derby trató sus prótesis, naturalmente inició actividades. He runs faster than both of us. He never really tires out. He's just so happy to do that. Y como estamos en época de Navidad, en Estados Unidos, un profesor realizó un espectáculo de Navidad a ritmo de la Guerra de las Galaxias. El profesor de música Tom Vetgeorge se dio a la tarea de crear un espectáculo musical digno de su oficio. Sincronizó 100.000 luces a través de 12.400 canales con los temas de la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Esta puesta en escena se puede ver en el patio de la casa de Vetgeorge en California desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero si no pueden asistir al video, está disponible en una cuenta en YouTube con una leyenda en la que este profesor dice que con este montaje también se busca recaudar fondos para ayudar a niños pobres y sin hogar. Cerramos nuestra emisión de hoy viernes con un pequeño pero sentido homenaje a un hombre que le entregó mucho a la música de Aruba. Una persona muy querida por muchos, pero por sobre todo, un excelente ser humano, en memoria de Hildred Cruz. La noticia que muchos temían llegó el miércoles al mediodía, cuando se volvió conocido que el músico arubiano Hildred Cruz perdió su batalla contra el cáncer. Esto quedó confirmado por la familia de él. Desde la semana pasada había información que Hildred, la situación que él tenía estaba empeorando y que puso que familiares estuvieran más cerca de él y así empezaron a llegar a Bogotá para estar presente. Oraciones rigurosas comenzaron, sin embargo, para intentar darle una ayuda desde Aruba hacia Colombia, donde él estaba remitido. Pero el miércoles al mediodía la noticia lamentable llegó que Hildred Cruz se fue a descansar en paz. De parte de todo el equipo de Pulso Latino expresamos nuestro profundo pesar y condolencias a sus familiares en honor al grande de la música, Hildred Cruz. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.